Hola amigos, de nuevo con ustedes, Arturo. Vengo con nuevas características. Ya salió una nueva actualización de AutoCAD Civil 3D 2019 y vamos a explicar exactamente varias de estas características que son de mucha importancia para nosotros. Empezando con una muy simple, ahora con la actualización, pueden verificar aquí que la tengo activada. Ustedes también deben de hacer exactamente el mismo proceso para que validen que su producto se encuentra con las últimas características que Autodesk ha hecho disponible. ¿Cuál es exactamente la última actualización de la cual disponemos? Bueno, tenemos una actualización con respecto a la opción del rastreo de estaciones. Me voy a explicar. Cuando ustedes seleccionan el alineamiento, tienen lo que sería aquí un Station Tracker que vendría siendo una herramienta que le permite tener indicadores visuales para ayudar a localizar lo que vendrían siendo el estacionamiento cuando ustedes tienen una posición que coincide en su cursor en un momento que estén en el alineamiento o en el perfil. Esto es de mucha utilidad no solamente para alineamientos y para perfiles, sino también para sesiones. Entonces, ¿cómo funciona? Inmediatamente ustedes seleccionan el alineamiento, tienen aquí el Station Tracker con una serie de opciones, específicamente tres opciones más una característica de configuración de esas opciones. Si tengo la opción por default que vendría siendo off, no tengo ningún tipo de comportamiento en el Station Tracker. Ahora, si ustedes van acá, cuando tienen su selección y activan el Station Tracker para lo que es la vista, el viewport actual o el current viewport, entonces vamos a tener el siguiente comportamiento. Fíjense que cuando ustedes cruzan el cursor próximo al alineamiento aparece una señalización en el perfil. No hay necesidad de tenerlo seleccionado, lo puedo eliminar la selección. Y aunque ustedes no tengan ningún comando activo, voy a darle escape. El Station Tracker se mantiene activo indicándote dónde está la referencia visual o el indicador visual para que sepas en qué lugar estás trabajando de tu alineamiento correspondiente o vinculado con lo que está pasando en el perfil. ¿Qué pasaría si muevo el cursor a la vista del perfil? Exactamente lo mismo, porque en el alineamiento vas a tener el indicador visual que te indica en qué punto del alineamiento te encuentras cuando vas por determinado tramo del perfil. Pero el Station Tracker no se queda aquí, porque estamos en la vista actual. Voy a seguir haciendo configuraciones y voy a hacer uso de otra opción. Voy a volver a seleccionar mi alineamiento y voy a cambiar la opción de lo que vendría siendo el All Viewport. El All Viewport hace referencia a lo siguiente. Si yo vengo acá en la vista de los Viewport, pueden ver, y le digo Viewport Configuration y elijo manejar la visualización desde dos viewports, algo que se utiliza mucho porque trabajamos con diseños que tienen una escala bien grande y normalmente nos acercamos a lo que vendría siendo la planta y aquí visualizo lo que vendría siendo el perfil. Vamos a hacer algo diferente, vamos a mover un poquito más para acá, vamos a cerrar esto aquí, y vamos a dejarlo acá y vamos a agrandar esto más así. Digamos que esa es una opción muy útil. ¿Por qué? Porque muchas veces en un proyecto trabajamos con múltiples perfiles y esto puede generar diferentes situaciones o diversas confusiones, mejor dicho. Entonces el Station Tracker te ayuda a ti saber con qué perfil estás trabajando y en qué punto del perfil te encuentras trabajando. Cuando yo estoy aquí con el Station Tracker, nuevamente me encuentro que la referencia está activa, pero solo para la vista actual. Entonces, como yo solamente lo tengo para la vista actual, voy a volver a seleccionar. Y la opción ideal para nosotros trabajar sería el All Viewport. Obviamente, ustedes tienen la facilidad de no solamente manejarse con una opción de lo que vendría siendo la señalización que se muestra por default. Ustedes pueden configurarla como ustedes la deseen en función de las diferentes opciones que te ofrece el Station Track. Son simplemente aspectos estéticos, pero en este caso lo importante es el All Viewport. Cuando yo activo el All Viewport, puedo volver acá y pueden ver que exactamente el Station Tracker no solamente se refleja en el viewport activo, sino que se refleja en todos los viewports. Puedo quitar mi selección, volver acá, acercarme a lo que vendría siendo mi alineamiento, tener mejor apreciación y ustedes pueden ver cómo se maneja exactamente la referencia tanto en un viewport como en el otro, mostrándome el indicador en el perfil donde se encuentra. Lo mismo pasa si yo hago lo siguiente, me acerco a mi perfil y le digo, bueno, vamos a revisar dónde se encuentran estos puntos. Entonces, en el momento en que usted está haciendo operaciones en toda esta área, usted sabe que lo que está pasando aquí se corresponde con esta zona del alineamiento horizontal. O sea que
Esta nueva característica de la última actualización que tuvo Civil 3D es de mucha utilidad y dentro de otras más ofrece una gran amplitud de beneficios visuales para ustedes poder seguir manejando sus diseños en lo que son en la parte de la geometría vial.